Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Nomos Político. Les saludamos Armando Basurto. y Miguel Ángel Valenzuela. Este, pues Armando, la verdad es que varias cosas han pasado de hace 15 días para acá, ¿no? Este, no podemos decir que el mundo es diferente, pues, ¿no? Pero sí han pasado cosas importantes. Días después del fin de semana posterior al pasado episodio del podcast, fue el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, ¿no? En el cual asesinaron a Ayatollah Khamenei, ¿no? Khamenei. Y a buena parte de su Y familia. a buena parte de la cúpula, ¿no? Y de la cúpula, además, del sí. régimen, ¿no? Evidentemente, de los Ayatollah. Evidentemente sorprende, ¿no? O sea, sorprendió, por supuesto, porque además estaban en pláticas, en negociaciones. Así es. Días después habría justamente una nueva reunión. Y digamos, adelantándose a esa situación, viene el ataque que ya se mencionó. Así es. Repito, por supuesto que, o sea, igual que sorprendió, digamos, lo de Venezuela, ¿no? Guardadas las distancias, ¿no? De alguna manera. Y pues yo creo que mucha gente se preguntaba o creía, ¿no? Que la similitud que podría haber, por así decirlo, es por un lado, ambos son países en los cuales China tiene importante presencia y un gran interés, ¿no? Venezuela e Irán. Y dicen, bueno, probablemente lo que quiere Estados Unidos en Irán es algo así como lo que pasó en Venezuela, ¿no? No cambiar el régimen como tal, sino simplemente alguien en el poder que pueda estar o pueda ser más abierto, digamos, a negociar con Estados Unidos, a los intereses, ¿no? de Washington, en este caso también digamos, de Tel Aviv, ¿no? Pero bueno, Irán no es Venezuela, ¿no? Más o menos. Irán no es Venezuela. Este, Nada más tienen petróleo los dos, sí. sí, claro, ¿no? Irán no es Venezuela. La geopolítica es muy diferente, además. Claro, Irán no también, desde, como siempre lo ha hecho, siempre lo van a hacer. No, eso genera la madre de todas las batallas, se van a arrepentir y ¿no? Que mucho es es el discurso, es la amenaza, es la respuesta, pues muy, digamos, al estilo, ¿no? Sí. Claro, o sea, sí está siendo importante la respuesta iraní y me parece que Estados Unidos no esperaba tanta respuesta. Yo creo que no tienen, o sea, vamos, la preocupación no es que lleguen misiles iraníes a Estados Unidos. No. Esa no es la preocupación, No. ¿no? O sea, Tampoco tienen que hacerlo, ¿no? Basta con desestabilizar justamente la región, basta con atacar Israel, que están haciendo, basta con complicar el estrecho de Hormuz, que es lo que también ha sucedido, ¿no? Para ya crear un problema importante, ¿sí? Reitero, sí me parece que está tardando más de lo que pensaba el gobierno o la administración de Donald Trump, que decían van a ser unos 5 días, pues ya no son 5 días, ¿no? Se está ampliando. Y yo creo que sí, bueno, yo sí todo esto, ahí sí Venezuela, ahí sí el escudo de las Américas, ahí sí Irán. Creo que va en una estrategia mucho más amplia de Estados Unidos de tratar de enfrentar la aparentemente e inminente eh, nueva hegemonía china, ¿no? Yo creo que es lo que intenta Estados Unidos, ya lo contamos en algunas ocasiones, jugando la única carta que les queda prácticamente, que es la carta militar, ¿no? La carta de la seguridad. No enfrentando a China directamente, pero sí tratando de, me parece, de complicarle el camino a China y de tratar también de reemplazar a China. O sea, así como China de alguna manera está reemplazando a Estados Unidos en términos comerciales y económicos, ¿no?
China, lo que era un país, digamos, complementario en términos de la economía estadounidense, ya está supliendo la economía estadounidense. Me parece que Estados Unidos quiere hacer lo contrario, ¿no? Contra China. Yo creo que por eso parte de estas, digamos, jugadas, ¿no? Estadounidenses, creo que para allá van en buena medida, incluido, repito, el llamado escudo de las Américas, ¿no? Creo que esto justamente va para allá. La cosa me parece, no sé cómo lo veas, Armando, como que eso, de repente es un misterio, o sea, bien cuál es la capacidad iraní, ¿no? Pues, se sabe que no tiene la capacidad, repito, para atacar Washington, pero cuál es la capacidad. Y en buena medida creo que Irán depende de los proxy, ¿no? Es decir, de Hezbollah, por ejemplo, Sí. de Hamas, ¿no? Yo creo que es al revés. Depende, ¿no? Para que le ayuden, digamos, ¿a qué me refiero? Que le ayuden a responder. Ok, sí. A eso me refiero, ¿no? Que ayuden a responder. En tanto, estos estén también debilitados, más complicado para Irán, porque también la cuestión es que China y Rusia, pues si limitan su respuesta a declaraciones, ¿no? Eso no te ayuda mucho, ¿no? O sea, sí tienes ahí el respaldo moral, ¿no? Pero no tenemos concretos. Y parece que no están yendo mucho más allá. Sí, Rusia está ayudando a Irán en términos de inteligencia, por eso algunos ataques iraníes están teniendo éxito, ¿no? Pero parece que no va mucho más allá esa ayuda china y rusa, perdón, a Irán, ¿no? Por términos de capacidad, evidentemente es mucho mayor la capacidad israelí y la capacidad estadounidense, evidentemente es mucho mayor, ¿no? Pero sí, Irán está logrando alargar justamente el conflicto. No sé, ¿tú crees que eso pueda llevar a la administración Trump a subir la apuesta en Irán? O sea, me refiero a enviar efectivos, ¿no? ¿O se quedará en este tipo de ataques y de repente en la semana que viene dirá Trump, se acabó, ganamos, ¿no? Gané, se logró el objetivo y ahora a otra cosa mariposa, ahora ahí está Cuba, ¿no? Reforzar con las Américas, los cárteles, México. ¿Tú cómo ves la situación, Armando? Pues de entrada es complicado. Este conflicto que abrieron los israelíes arrastrando a los estadounidenses, es claro que quien dice yo voy a atacar y si le quieres entrar conmigo bien y si no también porque lo voy a hacer yo por mis propios objetivos nacionales, ¿no? Es Israel, ¿no? Y para no quedarse detrás y porque se ve involucrado, por ahí aparece un documento en donde los iraníes consideran la posibilidad de atacar a una de las embarcaciones estadounidenses que está cerca de que ya tenían un rato, ya nos habían avisado, igual que con Venezuela, que estaban al frente de las costas iraníes, y entonces con esto le vendieron la idea al señor Trump de o atacamos primero o nos atacan, y entonces decidieron atacar, ¿no? Y el problema es que parecía que hay muchos hoyos en términos de inteligencia, ¿no? Desde el asesinato de 160 niños en una escuela, que al parecer la escuela está cerca de una base y posiblemente el terreno se construyó la escuela era originalmente hace años parte del terreno que tenía la guardia, ¿no? Pero es un error de inteligencia. Y el otro es el error de inteligencia, no solamente de información, sino de ser más o menos inteligente y entender que Irán no es Irak. Diferencia importante, no es lo mismo el ayatollah y la estructura que de él deriva como líder supremo por encima de la presidencia de Irán a la posición de presidente, dictador, tirano de Saddam Hussein en Irak, que venía desde una ola pues sesentera, setentera, más ochentera tal vez incluso, de panarabismo, ¿no? En la zona que no son lo mismo. Y no es lo mismo el ayatollah, ¿no? En Irán que Muammar Gaddafi en Libia. En Libia.
Entonces, habría que entender que no es algo que puedes descabezar así, ¿no? Porque los ayatolas habían encontrado una forma de transmitir el poder, ¿no? Ahora tenemos un tercer líder supremo, y el otro poder civil también ha encontrado formas de transmitirse entre moderados y radicales de derecha, lo que eso signifique en el política islámica. Entonces, hay un sistema mucho mejor armado que no puedes destruir nada más así. Lo mismo que en Venezuela, ¿no? Es muy difícil destruir el chavismo que le daba sentido al señor Maduro. Pero de nuevo, cálculos básicos te dicen que el líder supremo de Irán, no es un camionero en Venezuela. No funcionan igual, tienen un valor histórico, religioso, un peso distinto, y además está planeada un tipo de sucesión, ¿sí?, que no funciona, porque los chinos lo hicieron, hay que decirlo, por ejemplo, con el Tíbet, en donde fueron y expulsaron, intentaron destruir a todos los monjes escaparon, incluyendo, se llevaron a su líder, ¿no? Todavía joven, y después dijo, no, ya nació el nuevo, ¿no? Para que lo vayan preparando, ¿no? Y China fue y se llevó al nuevo con su familia, porque ahí no hay otra forma, es tan sin sentido, me parece a mí, esta idea de que es él, ¿no? Desde niño ya es él, pues ya nada más matas al niño y se acabó, ya, se acabó. ¿no? ¿Y quién va a decir quién es el que sigue, no? Acá no, acá toda la estructura, digamos, de grandes conocedores, porque son grandes estudiosos del Islam a su manera, son los que eligen, y no tienen a uno o a dos, tienen a 60 para escoger, ¿no? Entonces, no puedes nada más creer que se va a caer un régimen a partir de eso. Y la otra es que los iraníes tienen mucho tiempo preparándose para una guerra así. No es la primera vez que Estados Unidos les dice, los vamos a atacar. Entonces tienen mucho tiempo preparándose, y la preparación ha sido, yo creo que, muy efectiva. Tanto es así que todavía el día de ayer bombardearon Tel Aviv, cuando lo que dicen los israelíes y los estadounidenses en términos formales es que ya no tienen capacidad, ¿no? ¿Y por qué siguen cayendo proyectiles sobre Tel Aviv, ¿no? Que iban a asegurarse que pudieran pasar las embarcaciones por el estrecho de Hormuz, y incendiaron ayer también otro barco, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo? Pues es que tienen drones acuáticos y aéreos, que los iraníes, ahí es bien interesante, yo les explicaba a mis alumnos, tal vez este es el primer elemento de chinización que no estamos entendiendo, y hoy lo estamos viendo y hay que entenderlo más o menos así, ¿no? ¿Qué pasa de China y los Estados Unidos tradicionalmente? Que China produce mucho más rápido y mucho más barato, ¿no? Así funcionaba, y entonces había yo recuerdo a mi padre decir cuando iba, por alguna razón, por una herramienta, decía, dice que está hecho en China o en Taiwán, no lo compres, es mala calidad, ¿sí? Sí. Tal vez sí no era tan buena calidad como el otro, pero es una propaganda, ¿no?, gringa, de que los chinos producen barato y mal, y chafa, ¿no? Y podría que alguien dijera, sí es cierto, todo lo que producen es más barato y un poco más chafa, pero esa es la competencia. La competencia no es mejor y más caro, sino más chafa, más barato, claro, ¿no? Pero diferente, también tiene que ver, ¿no? O sea, cómprate 10, ¿cómo se llama? Audífonos de Apple, que no son de Apple, pues, ¿no? En 200 pesos cada uno, en vez de unos Apple en 6,000 pesos, te van a durar un año. Así es, ¿no? Un poquito en el extremo de luces y tírese, ¿no?, que es muy gringo. Ellos como lo llevaban al extremo, pero bajando mucho los costos de producción y de distribución. Eso es lo que está pasando, me parece, con los drones y con los misiles en Irán. Cuando nos explican, es que los misiles iraníes son mucho más baratos y los drones son mucho más baratos. Tú dices, pero ¿cómo puedes atacar también con misiles más baratos? El asunto ahí es que la tecnología es china. Sí. No. O sea, los iraníes construyen estos proyectiles y estos drones, pero ¿de dónde sacan los chips y demás? Pues, ni modo que ¿de dónde? Pues China es quien provee la estructura tecnológica, ¿no? Entonces, por eso lo que decías tú, sí, pero no. Es decir, China está participando en la guerra,
acabando de proveer lo que necesitan Sí. de tecnología a los iraníes. Y los iraníes siguen utilizando, ¿no? De manera, primero en gran cascada y después dosificando la cantidad de ataques. Y la otra es, ¿de dónde están lanzándolos? Pues es que las lanzaderas también se ponen y se quitan. A diferencia de las lanzaderas tradicionales, ¿no? Esas de que estaban construyendo lentamente en Cuba, a ver si se dan cuenta que estamos poniendo aquí unos misiles. No, son lanzaderas que se quitan y se ponen. Buena parte de los drones están bajo tierra, ¿no? Y salen por túneles, ¿no? Están muy bien hechos así, y lo mejor es gran impacto a bajo costo, ¿no? Frente a la tecnología israelí y estadounidense, que son más o menos las mismas. Los israelíes también producen sus propias armas, pero son armas que las armas que produce Israel son usualmente de largo alcance, no tienen grandes misiles, dependen de los estadounidenses dentro de su estructura misilística. Y son muy caros porque la industria estadounidense, heredada después de la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a generar tecnología muy cara para sacar mucho provecho de ella, ¿no? Y entonces no puedes decir de pronto a Lockheed Martin, decirle, oye, está bueno, te cuesta 3 millones pero no podrías hacer uno que valga unos 200,000 de menos para irle bajando. No hay forma, porque Lockheed Martin ya no funciona como empresa si intenta bajar. Entonces, ese va a ser lo que no va a poder tener Estados Unidos. Su capacidad militar depende de un alto costo, y la capacidad militar de ahora, de lo que hoy son sus oponentes, depende de bajos costos. Entonces, es una lógica industrial distinta, ¿no?, la que genera ahí. Entonces, me parece que ese es parte del problema. ¿Qué va a pasar con la guerra? Lo he dicho en todos los lugares donde me han preguntado, incluso en mis cursos. No sabemos qué va a pasar con la guerra porque no hay objetivos claros, ¿no? Ese es parte del problema. No sabemos cuál es el objetivo. Los estadounidenses tampoco saben cuál es el objetivo, y entonces están esperando, como dices tú, y ahí estoy de acuerdo, en algún momento va a tener que subirse al portaaviones, poner su tinglado y decir Mission Accomplished. Exacto, Mission ¿No? Accomplished. Así lo hizo George W. Bush en los primeros ataques a Afganistán, ¿no? Así de, Mission Accomplished, ¿no? 20 años después venimos saliendo del país, pero Mission Accomplished. Así lo va a tener que hacer Trump, le va a vender al pueblo estadounidense y demás. El problema es que aquí se encontraron un momento en un problema de cómo lo vendes. Porque en Irak, que efectivamente, digamos que quitar a Saddam Hussein era fundamental. Saddam Hussein era la figura, y no tenía como una estructura de herencia ni clara de transmisión, y quitarlo a él sin entrar con tropas hubiera generado grandes costos. No sé si se hubiera caído el régimen, pero necesitabas tropas para tumbar el régimen. Acá no van a meter tropas, ninguno, ni Israel ni Estados Unidos no tienen capacidad para hacerlo. Los altos costos de esta oleada a la que le apostaron, estaba viendo el reporte, al parecer son más o menos 13 mil millones de dólares los que se gastaron en la primera semana, que es mucho dinero, ¿no? ¿Cómo y ahora vamos a meter tropas? ¿Y cuánto te va a costar meter tropas a Irán? En términos de vidas, por supuesto, en términos de costo político y financiero. Porque van a estar uno para bollos. No está. Para bollos. No. Parte de la estructura de MAGA que soporta a Trump no está a favor de la incursión. Y si ese es el hardcore, si ese es el grupo pesado, ¿no?, del trumpismo, pues no le puedes quitar el 10% y decir, bueno, perdemos 10%, pues sí, pero es que ya es 10% del poquito 30% que te queda, no puedes atentar contra ese grupo, ¿no? Aún así decidieron atentar contra él. Y lo que yo decía en una participación en un seminario que hubo en una presentación, una conferencia más bien, yo lo que decía es, tal vez estamos creyendo que los objetivos de los estadounidenses van a ser limitados con respecto al costo político que no quieren pagar con respecto a las elecciones. Pero estamos pensando como personas racionales. El problema es que la gente, el señor Trump y su gente cercana no necesariamente son gente racionales. Entonces, tal vez hoy viendo que todos van a perder la Cámara, entonces ya es quemar las naves. Es decir, esta es mi apuesta, voy a pasar a la historia habiendo derrumbado este gran, terrible problema como si fuera un país diabólico, el régimen diabólico, ¿no? Y así voy a pasar a la historia, aunque no me pueda reelegir, aunque el Partido Republicano pierda control político, pero todos ya lo perdimos, ¿no?
Y entonces ya es todo o nada, ¿no? Pareciera, pero tampoco parece ser que va por ahí. Porque la estructura, y con eso termino, la estructura de naval, ¿no? Que Trump lleva una semana insistiendo en que se va a proveer seguridad al cruce. Los marinos han dicho, no, espérate, eso de proveer seguridad, eso parece como patitos en la feria, nos van a tundir por todos lados, no podemos proteger a los barcos, no nos podemos proteger nosotros, ¿no? Entonces no estamos preparados para generar esa, te tienes que generar digamos que un escudo, y por como es Hormuz, en realidad necesitas tropas para alejar a Irán de su costa. Exactamente. No hay manera de que lo hagas nada más navalmente. Y ya está viendo cosas a la economía, o sea, el petróleo ya subió. Bueno, el petróleo se levantó hasta 120. Y va a ¿no? seguir, sí, regresó a 70 y tantos, y ahí va otra vez. El día de hoy Sí. va para arriba, ¿no? Porque, porque el precio del petróleo no depende del petróleo del día. Tú firmas, contratos para que te distribuyan petróleo en 3 semanas, 1 mes, 2 meses, ¿no? Entonces todo se mueve con mucha carga sobre los mercados de futuros, y por eso se mueve mucho de pronto el precio del petróleo. Hay mucha especulación al respecto. Exactamente. Y no solamente petróleo crudo, sino gas LP. Claro, sí. Entonces, es un problema grave. Lo que dijo Irán es, yo no puedo alcanzar a Estados Unidos, ¿no? Y yo no me puedo pelear en el campo de batalla con Estados Unidos, pero sí puedo tundirle a la economía internacional, incluyendo los Estados Unidos, ¿no? Y hacerles pagar caro el hecho de haber hecho lo que hicieron en Irán, haya sido lo que haya sido, desde matar al ayatollah hasta todo el desastre que se está generando todos los días, ¿no? Se los voy a hacer pagar muy caro, y en eso han estado trabajando, y creo que lo han hecho bien, ¿no? ¿Quién gana? Pues nadie gana, yo creo que todos pierden, ¿no? Y mientras no sea directo contra China, que ese es el problema que yo creo que aquí está, porque cuando Biden intentó hacerle un cerco a China, lo intentó hacer en su espacio. Es decir, acuérdense que Biden le dice a los australianos, ustedes incumplan el acuerdo naval con los franceses, porque los franceses dicen que les van a dar unos submarinos de diésel. Ya no estamos en el 1990, ¿no? Entonces nosotros les vamos a proveer submarinos nucleares, ¿sí? Porque requerimos que sean la primera línea de defensa frente a China, ¿no? Entonces, pero la idea era acercar un poco a China. Aquí, si no tomas Irán, no cercas a China. Puede que dañes parcialmente y temporalmente algunos intereses, pero no cercas a China. Y después, estamos de acuerdo que un poco en esa lógica es la idea de crear esta estructura de escudo en las Américas, pero ya te viniste de Australia a El Salvador. O sea, ¿qué va a hacer El Salvador para defender en contra de los intereses chinos a las Américas, ¿no? Porque además la penetración es económica, ¿eh? Sí. Lo que tienes que hacer es tener dentro de ese escudo a los principales actores económicos de América Latina, que ninguno estuvo. Ningún país importante. No estuvo Brasil, no estuvo México. Y no estuvo Colombia. No estuvo Colombia. No. Están los otros dos. Que Colombia y Brasil tienen elecciones este año. Sí. Sí. Creo que Colombia en mayo, Brasil... no sé, en agosto, me parece, algo por el estilo. No, entonces, y ahí quién sabe qué pase. Sí. Es más fácil que... no están. Porque a Petro no le ha ido bien, ¿no? Así es. Entonces puede ser que ahí no llegue una presidencia de ese estilo, a menos que logren capitalizar políticamente como se logró en Canadá, ¿no? La confrontación con Estados Unidos, ¿no? Donde los liberales en Canadá lo habían perdido, y en la confrontación con la confrontación con Trump se treparon, ¿no? Entonces puede que sucediera, que si entendieron eso los colombianos, por ahí tendrían que más o menos moverse. Y entonces la gente de semiizquierda en Colombia tendría que organizarse alrededor de un discurso en contra de, o sea, con límites a Trump. Exacto. Para poder funcionar. Brasil me parece que es más fácil porque el bolsonarismo se apagó un poco, lo metieron al señor a la cárcel finalmente, ¿no? ¿Quién estuvo? Estuvo alguien de Brasil de la derecha en la reunión. No
No del gobierno, evidentemente. Pero fue el alguien- expresidente, el ex primer ministro. no, Bueno, había alguien un... estuvo, no recuerdo quién. Pero Bueno, eso le puede servir a la izquierda, justamente. eso le puede servir a la izquierda exclusivamente. Y la otra es, incluso si los logras poner a todos, ¿qué vas a hacer? La penetración china no es militar. No, lo que pasa es que aquí en la reunión que hubo ahí, además, en el campo de golf de Trump, Sí, es muy privado además. sí, o sea, no fue así un acto, digamos, Muy oficial. ajá, no, fue un campo de golf, ¿no? Casi fue un picnic. Sí. ¿no? Ahí se fue lo que iba a decir, perdón. Claro, no fue solo una cuestión militar, sino que estuvo también del Departamento del Tesoro, Sí, claro. de Comercio, y no sé si Marco Rubio fue el que dijo, toda decisión comercial económica va a pasar por la seguridad, ¿no? Entonces me parece que aquí la idea es que la seguridad sea como el eje, ¿no? Pero no se va a limitar a la seguridad. No, pues no tienes forma. Bueno, a ver. Sí, entiendo. Tú vas a utilizar la presión económica y comercial para tratar de orillarlos a hacer de una cosa u otra en términos de seguridad. Pero ¿qué vas a orillar a hacer a El Salvador en términos de seguridad? ¿Con qué capacidad lo va a hacer? Y después, ¿con qué capacidad económica? Los Estados Unidos no van a poner dinero en El Salvador. No, ya pusieron dinero en Argentina. Es lo que yo creo que van a estar obligados a hacer si realmente quieren combatir a China. Si quisieran. Exacto. Sí, bueno. Claro. A eso se ven obligados. Sí. ¿No? Ahí no hay de otra. Las cosas tienen con qué fondear eso. No tienen con qué fondearlo. Entonces tienen con qué enfrentar a China en eso, en infraestructura. No, yo creo que no. No, y el déficit que está generando No, esta exacto, guerra, exacto. no les va a dejar dinero para ningún tipo de aventura. Pues Ni siquiera para arreglar su infraestructura, que ya es viejísima. Bueno, porque deberían de haber arreglado hace 20 años, ciertamente. Sí. Pero entonces yo creo que el problema es más complicado y es un atole con el dedo, pues, ¿no? Nosotros no la sabemos aquí en México muy bien. De crear el meeting, la reunión y demás. Sí, en realidad, la foto. La foto, no tiene mucho sentido la idea. Cuando había cumbres de las Américas, la intención era generar un mercado común, ¿no? Generar como una gran expansión de tratados de libre comercio, de reducción de aranceles, que es exactamente lo opuesto hoy. Libros de no aranceles en la zona para que se muevan las mercancías de manera más rápida y supuestamente generar bienestar a partir de tener acceso a mercancías más baratas en todos lados. No estaba concentrado en el comercio, no en la producción, como lo hace China. Y no funcionó, ¿no? Entonces, hoy, ¿cómo le haces? ¿Cómo presionas a esos países? Si no haces lo que yo hago, yo te digo en términos de seguridad, es decir, si no te dejas de juntar con China, te voy a poner aranceles que arruinan tu industria y arruinan mi mercado nacional. Sí. Evidentemente no tiene sentido. Y además no puede ser de largo alcance por varias razones, incluyendo porque la Suprema Corte le dijo a Trump que no puede jugar con esas más que con 2 leyes específicas y puede ponerlas como por 6 meses los aranceles. Entonces no puedes tener un esfuerzo sostenido sobre América Latina. Entonces, ¿cuál es la base del escudo? Me parece que ese problema es ese, que no hay base. Por eso el gobierno anterior estadounidense y también Obama decía, nuestro level round, ¿sí? Es mayor, no puede quedarse en América Latina. Totalmente. Tiene que quedarse en otros espacios porque solamente si estamos con Corea del Sur, con Japón, con Australia, con los europeos y con algunos de los africanos, podemos tener un espacio de protección, porque si nos juntamos nada más con los pobres del vecindario, pues no va a funcionar. Y pues sí, no va a funcionar. A mí me parece que ese sí no les va a rendir mucho. Ahí mandaron a la señora Christine Noem, por supuesto, como de premio, para que no pareciera castigo de que la habían bajado, la primera víctima, ¿no? Por fin, del grupo, aún siendo ultra trompista, hubo que cortarla. No creo que sea la última que vemos en este año. Pero bueno, así está Irán. Sí. Complicado. Y bueno, nada más, punteo rápido, con respecto a la Cumbre de las Américas, ¿no? En la cual ¿El escudo? El escudo, perdón. Ajá, sí. Las Américas, yo creo que en el cual afortunadamente no invitó a México, ¿no?
Sí hubo una declaración dura, ¿no? Una vez más, ¿no? Contra México, como es la fuente, digamos, de la violencia de los cárteles de la droga, ¿no? No sorprende, yo creo que es una declaración más, evidentemente, de que pretende, pues, presionar a México, calentar la mesa. El próximo lunes empieza la renegociación, la revisión, digamos, del TEMEC, ¿no? Tenemos además el Mundial de Fútbol En partir de junio. en puertas, ¿no? Ya faltan 3 meses, Sí. ya que nos eliminaron del partido del Mundial de Béisbol, ni modo. Ni modo. Entonces yo creo que es una vez más una forma de calentar la mesa con México, de presionar. Lo va a seguir haciendo, evidentemente, ¿no? Y bueno, vamos a ver que yo creo que evidentemente va a seguir habiendo presión, exigencias de habitación de Trump, ¿no? A México en de seguridad, del combate a los cárteles de la droga, que es importante. Me parece que no es menor el que se debe combatir al crimen organizado y no a los cárteles de la droga, ¿no? ¿Por qué? Porque el crimen organizado es mucho más amplio que únicamente el narcotráfico, y es lo que hay que combatir, y son estrategias distintas, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado va a estar habiendo presión. Sí, la cuestión del Mencho fue muy importante, ¿no? Pero, bueno, ya se murió, ¿no? O sea, van a seguir exigiendo cosas, digamos. Y el Mundial, de hecho el Mundial para los dos, yo creo que va a ser un reto de seguridad muy, muy importante, ¿no? Gracias a haber atacado Irán, probablemente. Exactamente, Sí. exactamente, Sí. ¿no? Ahí pues Estados Unidos va a ser muy, muy importante, precisamente por el haber atacado Irán. Si por ahí les meten un atentado o un buen susto, es justamente, ¿no? Derivado de esto, Sí. ¿no? Vamos a ver. Yo también creo que yo oí muchas declaraciones sobre lo que dijo Trump. Otra vez estamos debatiendo la misma babosada. El señor Trump sigue diciendo las pendejadas. Y lo va a seguir haciendo. Lo va a seguir haciendo. Lo que hay que hacer es, Sí. ok, lo dijo. ¿Quién es el? Porque Buena en la respuesta, mesa- buena respuesta de Sheinbaum. pues la Porque respuesta ha sigue- sido la misma. Sí, pues exacto. ¿No? Porque le preguntan Sí. la misma pendejada, pues contesta la misma pendejada, porque la gente no entiende. Cabeza fría. Que diga lo que quiera, el señor Trump, ¿no? Cuando el señor Trump venga y nos exija a manotazos, entonces vemos cómo defendemos nuestras posiciones, ¿no? Exacto. Que si ustedes leen, no quiero promover otro podcast aquí, pero hay un podcast muy bueno, el podcast no necesariamente es bueno, sí es bueno. El de Denise, ¿no? Sí. Hizo hace unas semanas una entrevista a Marcelo Ebrard y ahí se nota, Marcelo Ebrard un poco da la idea de cómo funciona, ¿no? Y es muy interesante lo que dice Marcelo Ebrard. Dice, afuera es muy estridente las cosas, adentro también, pero cuando nos sentamos a la mesa, nosotros traemos todo para comprobar que ellos y no nosotros estamos actuando en contra de los intereses regionales y de los acuerdos firmados, ¿no? Y ellos decimos, siéntense, tráiganse todo lo que traigan de pleito, y nosotros traemos todo lo que traemos, ¿no? Y les demostramos que México está cumpliendo con la mayoría de lo acordado y ellos son los que no están haciendo, ¿no? Entonces tampoco los presionamos, pero Claro. le decimos, aquí bájenle, ¿no? Allá el señor Trump tiene que decir, pues sí, porque tiene que intentar ganar o no perder elecciones en noviembre y demás. Entonces, en México, la gente que no es muy inteligente, que está en la política, sale a decir, no, es que hay que hacer una declaración fuerte. Así, no, piensen poquito, porque tienen que irrigue el cerebro tantito, dense chance para que entiendan cómo es. Chill. Aquí el asunto es chill, ¿no? Tomarse una pastillita, tranquilo, ¿no? ¿Verdad? Dice, yo tengo que armar mi cuarto zen, ¿no? Sí. Y tranquilizarme porque todo el tiempo es agresión, ¿no? Pero es mucha agresión verbal, entonces no hay que contestar a esa. Todos seguimos siendo cuates, ¿no? Y si no, ¿para qué estamos aquí? ¿No? Así también dice él. Si te parece que mi gobierno no es legítimo y que nada más gobierna el narco, pues negocia con el narco, no negocias conmigo. Pues sí, ¿yo qué? No. Entonces, ¿sí somos nosotros? Sí. Ok, entonces ya le entramos, sentémonos con mucho gusto, ¿no? Entonces me parece que está bueno dar
estas explicaciones porque parecía nada más que la presidencia le está sacando la vuelta. No, es que tienes que atender a diferentes públicos y el presidente Trump también tiene diferentes públicos, ¿no? Entonces hizo su fiesta en su casa y dijo la babosada que dijo desde Florida, pues sí, entiende un poquito cómo, en qué contexto está dicho, ¿no? También los países, muchos países latinoamericanos, estos que tienen gobiernos de derecha, también tienen mucho tiempo acusando a México de que somos, ¿no? Sí. Es que ya llegó aquí el cártel tal de Sinaloa. Sí, de cártel de Sinaloa. O sea, porque fueron 2 de Sinaloa a tratar de establecer como la forma de la distribución y aquellos babosos se pusieron la etiqueta, ya es la cártel de Sinaloa. No, esos no son de cártel de Sinaloa, tendrían mejores armas y más capacidad de acción, ¿no? Lo decíamos hace como, ¿te acuerdas que pasó estos atentados en, ¿dónde fue? En El Salvador, ¿no? En Honduras, que tomaron la televisión, ¿te acuerdas? ¿Dónde fue? Todo el mundo lo estaba haciendo con pistolas. El arma más larga que traía, decíamos, entonces era una escopeta, así de, no, hombre, esos son como las células chafas, ¿no? Sí, son, ¿no? O sea, cualquiera, no sé, en un pueblo, cualquier pueblo de está mejor armado. Así está mejor armado que estos o sea, que está mejor armado. Así es. De calle. Es de calle, sí, por eso. ¿No? Entonces, o sea, los cárteles de Catepec me refiero, ¿no? Ellos, sí. Mejor armados. Entonces, por eso, estos gobiernos se han encargado de decir, es México, es México, es México. Es cierto, como mucho tiempo fue, es Colombia, es Colombia, es Colombia. Sí. ¿No? Durante los ahora 80, México. 90, digamos, es Colombia. Todo malo, cocaína, Colombia. Asesinatos en moto, Bogotazo, ¿no? Ahora ya es más universal, digamos, ¿no? Es más universal que los 100 años de soledad, el bogotazo un bogotazo en motocicleta, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso queda ahí. Efectivamente, los Estados Unidos están jugando como en lugar de estar jugando, escuchaba a alguien decir, es que Trump cree que está jugando ajedrez en diferentes dimensiones, en términos de política internacional, pero no lo está haciendo. Yo decía, no, ¿cuál ajedrez? Lo que pasa es que tiene un circo de 7 pistas. Sí. Y eso es un circo de 7 pistas y ya no sabe qué payaso le va a sobrevivir en dónde. Sí. Y entonces, pues así lo estamos haciendo. Y bueno, México sigue nadando de muertito y me parece que bastante bien en la sobrevivencia. Sí, bastante. ¿No? Y ya en el tema nacional, Armando, el otro tema que íbamos a tocarnos hoy es el de la reforma electoral que no pasó. Así es. Y entonces, Sí, junto con la otra reforma, que no ha hecho tanto ruido, que es la de modificar el acceso, el nivel máximo de pensiones que se tenía, porque había quienes decían ahí se sirvieron con la cuchara grande, ¿no? Pero el más importante es la reforma electoral que no pasó. Que no pasó. ¿No? Que ya habían anunciado el Verde y el PT que no iban a apoyar. O sea, bueno, iban y venían, no decían, parecía haber fractura al interior de los partidos. Al final no, votaron en contra de la... Y no pasó. Sí. Y a mí me parece que es no sé cómo lo veas, una oportunidad perdida. Sí, bueno, ya dijeron, ¿no? Bueno, nos vemos en el plan B, o sea, ya otra vez ya vamos a ver el plan B, ¿no? Sí, pues una oportunidad perdida. Ahora, yo ya he escuchado en algunos otros programas de análisis que están, no retomando porque no creo que sea a partir de nosotros, ¿no? Pero sí están coincidiendo con esta cuestión de qué bueno que quiten los pluris en el Senado, ¿no? Y esa cuestión de el Senado debe representar territorio, estados, ¿no? Incluso ya por ahí se ha dicho también en algunos lugares, han dicho, de aquí lo dijimos hace 15 días, ¿no? Le han dicho, si una cámara acaba representando lo mismo que la otra, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, eso lo dijimos hace 10 años que comenzamos a crear nomos políticos. Hace casi 20. Fue por ahí de 2008. Bueno, puede que sí. Por ahí, casi 20. Casi. De hecho, si una cámara acá representando lo mismo que la otra, ¿cuál es el objetivo de tener 2 cámaras? Así es, que representan a la nación. A la nación, claro, ¿no? Porque el Senado, que debe representar estados, ya aquí lo dijimos una vez más, no representa estados. No existe el señor Estado, ¿no? Entonces, más bien, el Senado acaba siendo una cámara de resonancia
de la dinámica partidista, ¿no? Eso acaba siendo el Senado, realmente. No, ni siquiera, no representa estados, no representa a la gente, representa a los partidos. Ni siquiera digamos a la élite del Estado. Ni siquiera, no. Al partido, sí. Para los partidos. Sí. Eso representan, en realidad. Ese es el juego político. Y la Cámara Baja, yo no diría que está muy lejos de eso, francamente, la verdad, ¿no? Dada la enorme distancia que hay entre representantes y representados, eso así se confirmó ayer, ¿no? O se confirmó con que no pasara la reforma. Más allá de buena, no buena, más allá de eso, no, votan por bloques. Si votan por bloques, es que están por bancadas. Es que están representando partidos. Sus intereses partidistas y no minorías. Exactamente. Sí. Entonces, ¿de qué están hablando? Sí. Pesar. Pero bueno, no pasó la reforma y bueno, pues ahora había puntos muy interesantes, ¿no? Sí. Otros que habría que ver cómo se aterrizarían con la cuestión del presupuesto del INE, por ejemplo. Pero bueno, pues ahora esperar el plan B, ¿no? Sí, que la verdad es que siempre hay que tener plan B, ¿no? Quien no entienda que así tendría que funcionar en la vida en general y en la política, ¿no? Y hasta, y extras, ¿no? Pero siempre hay que tener una opción, porque si no puedes conseguir ni el consenso ni imponerte, alguna de las dos, pues entonces, mayoría calificada, consenso o imponerte, pues entonces tienes que buscar otra forma de tratar de conseguir tu agenda política, ¿no? Eso hace el PAN, eso hace el PRI, eso hacía el PRD, ¿no? Conforme más o menos tuvieras poder, pues eso hacías, ¿no? Y si no entienden que eso hay que hacer, pues habría que dedicarse a otra cosa. O sea, bien se puede poner un puesto de tamales, de quesadillas, no se dediquen a la estructura de lo político, porque lo político tiene que ver con lo electoral y el ejercicio de la autoridad, del poder, ¿no? Y entonces estaba escuchando mucho esta idea, es que ahora lo van a querer volver a hacer electoral. Así de, a ver, torpe, tú eres parte de un partido político, ¿entiendes? Que el partido político, su lógica es hacer todo electoral. Básico, lógica básica. Todo es electoral para el partido político. Si no, no tiene sentido de crear partidos depende políticos. De su agenda. Pues sí. Y la agenda depende de que se vuelva electoral. Por eso. ¿No? Entonces, es junta. No puedes tener una agenda política en un partido político. O una agenda electoral en un partido político. Pues que eres idiota, ¿o qué? ¿No? Nada más que lo dices y no hay más, habrá uno, dos o tres más torpes que tú que esté escuchando que diga, ay, sí, es que lo están politizando. Pues es política. Welcome to the reality, to the desert of the real. ¿De qué habla? Pues claro que se está politizando. Pues es política. ¿Qué querían que lo hiciera? Con base en el dedo de Dios, en el que escribió nuestra estructura legal, política y nuestro himno, ¿no? Claro que no. O sea, tienes que hacerlo políticamente. Y si no entiendes eso y no eres serio al respecto, pues eres una posición bastante chafa y poco seria. Porque todo tiene que ser politizable y electoralizable. Así es la lógica, ¿no? Así se concreta. Y así tiene que ser tu discurso, ¿no? Entonces, ese es lo primero. A mí lo primero que me pareció interesante es, yo también, primero, la arrogancia, ¿no? Un error grave, ¿no? La arrogancia de decir, bueno, yo tengo mi plan y mi plan va a ser así, no lo voy a negociar, yo voy a hacer un grupito aquí que van a discutir primero y después ya lo vamos a planear. Y si votan bien por nosotros, bien, y si no están con nosotros o en contra de nosotros, y ese es un error en política que tiene costos políticos. No es que no sea político, se vale, nada más tiene costos políticos, ¿no? El costo político en este caso fue que no pasó la reforma, porque en lugar de sentar al Verde y al PT para decirles, miren, es cierto que si lo ponemos desde este lado, de manera muy simplona, afecta a sus intereses, pero si se fijan, afecta al de todos. ¿Sí? Y esto garantiza acceso a plurinominales electos de manera diferente. No quiere decir que, o sea, ningún partido puede controlar, porque como estamos señalando que hay una gran cantidad de diputados y diputadas que van a lograr su curul a partir de ser segundos lugares, no hay manera de que el primer lugar asegure todos los segundos lugares. Entonces, aseguras que partidos que no ganan en algunos lugares lleguen o en muchos distritos lleguen a esas estructuras.
Es cierto, el problema de la elección está por sectores, era medio extraña. Yo creo que había que revisarla y repensarla y tal vez hacer una sola donde entraran segundas y terceras fuerzas. Pero el asunto, más allá de ese posible debate, es que no se da el debate, ¿no? Sí. Aquí está, la vamos a presentar, no lo vamos a mover una coma, voten, y si no, nos vamos a vengar. Que el plan B es, nos vamos. No, ahora nos la van a ver. Sí. No, ahora van a ver cómo nos van a tener que pagar esto, ¿no? De entrada les vamos a empezar a hacer el feo, a dejar de hablar, a dejar de incluir. Y pues si teníamos por ahí algunas carpetas abiertas que estaban cerraditas, pues vamos a empezar a desempolvarlas, ¿no? Para ver quién tiene pues más capacidades aquí, ¿no? Y de nuevo, te puede parecer bueno o malo, es irrelevante, se llama política, Sí. ¿no? Porque estas personas entraron a este juego de que hicieron tal vez algo malo, hicieron un acuerdo político para que digamos suspendieran las acciones sobre sus carpetas, y ahora te las quitan y entonces te quejas, ¿no? No, si el problema es que tienes la carpeta abierta porque hiciste algo malo originalmente, ¿no? Te lo van a usar en contra de ti, sí, porque tú decidiste jugarlo al revés, originalmente. Pero creo que lo más relevante aquí, que me parecía muy importante y medio lo gritaba yo un poco cuando escuchaba en radio a todos estos babosos que no entienden lo que dicen, que es, sí, con el partido hegemónico, el partido hegemónico, el partido hegemónico, el partido hegemónico. Llega esta votación y dice, no pasó, pues no quiero un partido hegemónico. Son idiotas, por supuesto que no es un partido hegemónico, es la perfecta muestra, ¿eh? Si no les quedaba claro, porque son medios sordos y ciegos, ahora por lo menos asómense y digan, no pasó, no era hegemónico. Todas las veces que dije estúpidamente hegemónico, ahora resulta que no es hegemónico, efectivamente, porque se puede parar. Una dictadura que pierde. Una dictadura que pierde una propuesta. No funciona así. No, ¿quién no quisiera un partido hegemónico? Todos quisieran ser partidos hegemónicos. Te dice ser demasiado torpe para no pensar que el PAN, o los propios panistas, que no quisieran ellos ser un partido hegemónico. Es decir, que su agenda pasara, claro, si fuera establecida de manera nacional. O el PT o MC quisiera que sus agendas fueran agendas cualquiera, claro, que fueran, digamos, como el eje principal de política. Así funciona. Entonces, decir que un partido hegemónico es malo es torpe. Los partidos tienen como objetivo tratar de volverse hegemónicos. Ese es el objetivo final de organizarse. Vamos a dar, pero no hay que ganar tanto. Ganemos, pero poquito, ¿no? A diferencia del señor Trump, que dice que se van a cansar de tanto ganar, sí, ¿no? Nosotros ganemos, pero poquito. Porque la democracia nos pide ganar poquito. Sí. No, la democracia discutir, te pide. La democracia liberal, republicana, donde se crecieron esos partidos modernos, ¿no? Desde lo que analizan Diverger hasta los análisis contemporáneos, los partidos tienen el objetivo básico de usar las estructuras electorales para ganar el mayor cantidad de poder posible. Claro. Punto. Claro. Sea 15% en algún país o sea esto 80% en un país, esa es su intención. Si no lo entienden, entonces otra vez vender quesadillas y demás. Está bien, no necesitas entenderlo y hablarlo en el radio o en la televisión, ¿no? Entonces me parecía que ese es un impacto que espero que quede claro. No, el bloque que llamamos hegemónico no es un bloque que funciona de manera automática. Ya aquí quedó se claro, ¿no? Porque cuando atentas contra los intereses que sí son los representados, como acabas de empezar diciendo, en las cámaras, cuando atentas contra esos intereses, todo el mundo dice, no, y además no me preguntaste. Sí. Por eso no pasó, ¿no? Claro. Pues está pensando en intereses partidistas. Sí, claro. No ciudadanos. Ciudadanos partidistas, exacto, sí. Partidistas. Sí, no, ¿nosotros qué? Nosotros no, es entre ellos, es el pleito entre ellos. Exacto. ¿No? Ahora es cierto, el que más gana, pues más obtiene, ¿no? Que yo creo que es una mala idea, yo creo que tendría que ser más o menos igualitario a pesar de que hayas ganado mal, pero como el sistema está armado así, lo único que puedes hacer es que si reduces los beneficios de los partidos, pues lo va a hacer proporcional, entonces el que menos partido tiene, o sea, menos capacidad electoral, pues menos va a ser, pero así funciona, ¿no? Todo el mundo aplaudía la lógica de sin voto no hay dinero, ¿no? Pues así funciona, el que tiene más votos tiene más dinero, ¿no? Yo creo que la primera víctima, vamos a verlo en los siguientes 3 años, es el PT. Yo creo que la primera víctima va a ser el PT, porque tiene menos capacidad que el Verde, ¿no? El Verde tiene capacidad de movilización a más o menos mediana. Voy a empezar por esto, después decir lo que creo que debería haber comenzado también. Tiene mayor capacidad de movilización. Por ejemplo, en lugares como
Chiapas, parte de Oaxaca, Tabasco, parte de Veracruz, y pues gobiernan San Luis Potosí, ¿no? Tienen una capacidad diferente que la del PT, que por cierto había perdido el registro. Sí. El PRD hizo todo lo posible para como Lázaro, levantarlo de entre los muertos. Y después, bueno, el PRD se fue, ¿no? Sí. Se acabó como partido nacional y el PT sigue sobreviviendo en buena medida porque se juntó con Morena. Y entonces el costo va a ser, ahora íbamos a negociar, ahora no. Nada más en donde tenga suficiente fuerza, que es pocos lugares, vamos a negociar, en el resto no. Y ven y pídeme un favor, cabrón. Sí. ¿No? En los próximos 3 o 6 años, ven y preséntate a pedir algo, ¿no? Nada, ¿no? Nada porque decidiste que no. ¿Sí? Que yo creo que también está mal, otra vez, porque la reforma estaba hecha a mis calzones, ¿no? Pero entonces el problema es que no hay a quién irle en ese sentido. Lo que sí hubiera sido interesante es moverle un poco a nuestro sistema, Sí. porque es importante experimentar, efectivamente. Tal vez no como lo hicieron con el sistema judicial, Exacto. pero experimentar en el sentido de arriesguemos un poco en el centro, en la forma de que no está funcionando la forma en como estamos teniendo la representación de partidos menores y hagámoslo de manera distinta y no vengamos con las babosadas de la representación de las minorías, que aquí insistimos todo el tiempo y todavía veía yo a Ugalde, que dirigió el INE, ¿no? Salir con su baboso de análisis, ¿no? Y sigue insistiendo en que la representación proporcional es una representación de las minorías. ¿De cuáles minorías estamos hablando? Ven, enséñanos los números de las curules, como lo hice la vez pasada yo. ¿Dónde están las minorías representadas ahí? Nada más tenemos sobre representación de los partidos, aunque sea, bueno, nada más uno no del chiquito, porque el más chiquito consiguió muchos votos y muy pocas curules, ¿no? De CMC, y entonces se le dieron ahí. Esa es la única lógica. Pero no es una minoría, es un partido. Es un partido, exactamente. Electoralmente disfuncional, ¿no? Al que hay que darle una viagrita para que alcance los diputados que tiene, ¿no? Entonces. Sí, yo creo que ojalá que, digo, no va a suceder, pero ojalá que esto abriera la posibilidad para un diálogo con la sociedad, así, parlamento abierto, ¿no? En realidad, ¿no? Y ojalá que también la otra parte, que son nosotros, nosotras, ¿no? La sociedad, también se vincule, se relacione con ese proceso de revisión y de repensar no solo lo electoral, ¿no? Sino el propio sistema. Yo creo que hay que discutirlo, ¿no? Una vez más, ¿tiene sentido la bicameralidad de México? ¿No? Yo creo que no tiene sentido, ¿no? Entonces habría que discutirlo. La representación también. ¿Quiénes están representados? ¿Tengo reales? Porque hablar de eso de que no representar al pueblo, o sea, hay que ver muy bien eso. No es así, son los partidos. En fin, financiamiento, ¿no? También, porque ahora los tiempos en medios electrónicos son son del INE, pero se dan a los partidos, por lo cual los partidos ya no pagan por eso, ¿no? Pero no disminuyó el presupuesto a los partidos, ¿sí? La elección anterior no disminuyó, y entonces, ¿qué onda con esa lana? Por ahí oía un comentario donde decían que, habría que ver la investigación, pero decían que de cada 20 pesos que entran a una campaña, 19 son del crimen organizado. Ajijo, ¿no? Porque una parte de la lana que entra a los bancos de los partidos en las campañas y otra lana que no entra a los bancos, ¿no? Hay muchas cosas que discutir, ¿no? Para una reforma. Yo creo que una reforma, no solo electoral, una reforma política del Estado también me parecería muy importante, ¿no? Claro, discutirla y no que sea, una vez más, como ya comentaste, no una imposición partidista. Exactamente, ¿no? Ojalá, porque sí es necesario. Y bueno, una oportunidad más que se va, pues sí, si aún las reformas que pasan no son perdidas porque muchas cosas que se pudieron trabajar no se trabajan, no se presentan,
una que no pasa, evidentemente más. Pero ojalá abra la puerta, repito, a una verdadera discusión amplia sobre una reforma electoral y una reforma política, ¿no? Claro. Me parece. Y además es un bonito contraste, ¿no? Al mismo momento que no pasa una reforma electoral que parece ser central para el régimen, ¿no? Pasa otra que sí también era central para el régimen, esta idea de que es justo y que no es justo, y me parece injusto que haya gente que cobre, ¿de qué decíamos? Pensiones de $1 millón de pesos mensuales. Me parece un poco excedido, y entonces esa pasa por unanimidad, ¿no? Es decir, todos los partidos votan a favor, ¿no? Porque es políticamente ilógico pensarlo, y la otra es que entienden lo que pasó, ¿no? Aquí es cierto que hay un problema de que esa gente que tiene ese tipo de beneficios los obtuvo a partir de que cuando se retira de su actividad productiva, esa es la regla, ¿no? Y entonces habría que aceptar la regla. Sí y no, porque esas reglas están hechas con algún tipo de cochupo original, porque las reglas no las hace Dios otra vez, sino las hace un grupo en el poder con objetivos específicos políticos. Y entonces, si eres parte de la élite, pues consigues que estos grupos y estos personajes obtengan este tipo de pensiones, ¿no? Al final, que son muy onerosas para el Estado, y no parecen tener límite porque alguien decidió en ese momento en específico que no tuvieran límite, ¿no? Y tratar de cubrirse en el asunto de es que así eran las reglas cuando yo me fui, es un poco mañoso, o muy mañoso, porque yo conozco casos especialmente en la Secretaría de Educación Pública, donde trabajé unos meses, cuando yo muy chamaco, donde unos años después de que yo estuviera ahí, pero cuando de la gente que conocí, resulta que se retiraba, ¿no? Porque había un retiro voluntario y les daban una lana como diciendo, bueno, pues ya te retiraste, pues ya vas a dejar tu lugar, está bien, ahí está tu lana, ¿no? Resulta que el problema del retiro voluntario tenía un límite, y no sé, a los 5 o 7 años ya podían regresar, entonces regresaban a trabajar a la SEP, cuando ya se habían cobrado su retiro voluntario. Dices tú, ¿por qué? Y entonces tu argumento es que esas eran las reglas. Pues sí, ¿no? Las reglas que crean de manera, con objetivos políticos, entonces asumimos lo mismo, de que los partidos son estos entes políticos que funcionan conforme a su propia agenda e intereses políticos. Pues no es que esté bien, porque había una regla que aseguraba que tú podías cobrar $1 millón de pesos y que ya es intocable porque era la regla en ese momento. Me parece que no va a funcionar así. Y por lo menos ya se pasó. Te digo, es interesante el balance, porque si viviéramos en una tiranía, ¿no? ¿Cómo detienes una que es fundamental y no detienes la otra? Entonces la otra pasa de manera consensuada, y ahora la batalla va a ser judicial, ¿no? Sí. Que ya hay precedentes de que se puede hacer este tipo de cosas de manera retroactiva, especialmente porque el dinero no es privado. Pues si tú te está pagando la compañía X, no es tu bronca, ¿no? Sí. Pero si es del Estado, ¿no? Además, compañías que ya no existen, como Luz y Fuerza de Centro, ¿no? El Estado tiene que pagarte a pesar de que quien producía ya no existe. Pues se ha vuelto es un caso interesante. Vamos a ver qué pasa en los juzgados, ¿no? Así es. Pues sí, pues ya nos vamos, Amando. Hay que ver qué pasa en estas 2 semanas, pues tanto con Irán, qué pasa con eso, ¿no? La respuesta de Irán. No hay acción sobre Cuba en algún momento, que dijeron Cuba, que podía ser negociado, como que ya parece que están negociando con uno de los Castro, o sea, con un hijo de Raúl, me parece, están negociando, ¿no? El cambio de gobierno, ¿no? Siempre y cuando no sean arrestados Raúl y no sé quién más, ¿no? Están negociando. Hay que ver qué pasa justamente también con Cuba. Si logra arreglar, ¿no?, el tema cubano-Trump, va a ser un trancazo electoral para ciertos estados, ¿no? Pues sí, para los que lo tiene controlados de todas maneras, ¿no?, en el Partido Republicano. Sí, pero que tenga un impacto en la Cámara. Sí.
Pero bueno, seguirá su camino a la historia, ¿no? Ajá. Como quien resuelve los grandes temas de la política estadounidense, ¿no? Por más de 70 años. Claro, y hay forma de hacerlo, porque diplomáticamente hay forma de hacerlo y no debe ser tan complicado. Si te quitas la parte como más fundamentalista, incorporar a Cuba al sistema financiero internacional, Sí. ¿no? Dejar que lo inunden compañías, especialmente estadounidenses, va a modificar el régimen. Obvio. Más o menos democrático, no sé, tan Así de democrático sencillo. como El Salvador, tal vez, no importa, whatever. Nada más se va a modificar y tú te puedes colgar la medallita. Basta de que tú lo modificas. que termine el embargo. Va. Es todo lo que hay que hacer. Pero, por eso iba. El problema es que el señor Trump no puede quitar el embargo. Sí. Tiene que ser una acción legislativa. Al Entonces, Congreso, ahí sí. es donde va a estar el límite de este tipo de acción. Entonces, lo que puede hacer es verse más agresivo que Obama, Sí. ¿no? Establecer las relaciones, modificar, decir, ya los controlamos nosotros, ya va a tratarse de pelear con su propia base, especialmente los republicanos, que son los que están en contra de levantar el embargo. Lo que se esperan es un cambio de régimen. Así es. Esos cubanos. Sí, Sí. sí, pero pues, No también- basta con abrir las puertas de los negocios. Así es. ¿No? Así es. Y eso difícilmente va a suceder si no llegas a invades Cuba. Exactamente. Difícilmente va a suceder también. Así es. Bueno. Pero bueno, pues estemos atentos a lo que pasa estas semanas en diversos ámbitos, ¿no, Mando? Sí, así es. Medio Oriente, Caribe, México, en fin. Así es, ya preparándonos, ya voy a comprar mi pique para la Copa Mundial de Fútbol, bien. ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Muy mal a la ciudad, pues nada más para acabar con eso. La ciudad, como ahora todo quieren arreglar a la Sí, mera hora. a la mera hora, híjole, es un caos desastre. De aquí espeluznante. al 11 de junio va a ser un desastre esta Espeluznante, ciudad. De por sí exactamente. es un desastre. La señora, La abogada. sí, la señora Brugada va a tener un peor desastre de aquí a entonces. Sí. A ver cómo llegamos, ¿no? Espero que Exactamente. no nos tengan que cancelar porque está muy mala la calidad del aire, ni modo. Sí. Bueno, que esté Y muy bueno, bien. hasta luego, nos vemos en 2 semanas. Que estén bien. Hasta luego.